En este video hablaremos sobre la prestación de servicios desde la temática del impuesto al valor agregado. Para iniciar, sería muy importante definir o contextualizar qué son los servicios. Y por servicios podríamos entender que son aquellas acciones para llevar a cabo determinadas actividades y tareas necesarias para realizar un trabajo y por ende poder cumplir con un objetivo. De esta manera podríamos contextualizar lo que son los servicios. Pero si hablamos de la prestación de servicios desde el aspecto de la ley del impuesto al valor agregado, podríamos señalar que son aquellos servicios prestados por las personas físicas, por las personas morales que se ofrecen a otras, sin considerar, dato importante, la forma jurídica en que se puedan presentar. Vamos a hablar un poco más adelante sobre esta temática y para que esta presentación, esta práctica sea mejor comprensible, vamos a compartir una presentación. Muy bien, pues hablábamos entonces de estas dos definiciones de lo que son la prestación de servicios y entraríamos técnicamente a hablar de lo que es los elementos en la relación tributaria. Si regresáramos un poco a estas disposiciones generales, podríamos identificar que los elementos de la relación, pues estaríamos señalando lo que es el sujeto, el objeto, la base y la tasa. ¿De acuerdo? Para iniciar, hablaremos entonces de esta relación entre dos elementos. El sujeto, que son esas personas físicas y personas morales, así lo establece el artículo 1 en las disposiciones generales de la ley del impuesto al valor agregado. Y en la cuestión del objeto, estaríamos señalando aquellas actividades, en este caso, la prestación de servicio. ¿En qué artículo podemos establecer o señalar a la prestación de servicios? En el artículo 14, en específico de la fracción primera a la sexta. En este sentido nos va a permitir establecer o identificar cuáles son estas actividades por las que se considera prestación de servicios. En la fracción primera hablaríamos de esa obligación de la prestación de hacer que va a realizar una persona en beneficio de otra. Es muy importante aclararlo. Vamos a ir dando cuenta que generalmente esta prestación siempre va a beneficiar a un tercero. En la fracción 2 señala el transporte de personas o bienes. En la fracción tercera, el seguro, el afianzamiento, el reafianzamiento. En la fracción cuarta estaremos hablando del mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la correduría, la consignación y la distribución. En la fracción quinta estaremos hablando de la asistencia técnica y la transferencia de tecnología. En la fracción sexta, en ese sentido es muy importante mencionarla, dado que refiere, ¿sí?, a esta obligación de hacer, de permitir, que asume una persona en beneficio a favor de otra. Es decir, si alguna de esas actividades no se incluyen o no se manifestaron en las fracciones anteriores, aquí nos habla de manera de generalidad, que es cualquier acción que se ofrezca, que se obligue a dar en favor de otra, ¿de acuerdo? Estaremos hablando de 6 fracciones en el artículo 14. Se identificaron en la fracción cuarta, señalamos o se señalaron algunas actividades que se consideran como parte de la prestación de servicios. En este sentido podemos hablar de lo que es el contrato de prestación de servicios profesionales. Y sería importante ir definiéndolos de manera muy general para que todas ustedes lo puedan interpretar de manera más sencilla. Y hablamos de que este es un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades en el cual se ofrece un servicio profesional a un cliente con la obligación de pagar una retribución. Aquí estamos hablando de esta prestación de servicios profesionales. El contrato de obra por administración refiere también a un contrato en el cual un contratista se obliga a efectuar
llevar a cabo una obra bajo las especificaciones señaladas en el contrato con el cliente y este a su vez se obliga a pagar el precio especificado por la obra concluida. ¿De acuerdo? Hablamos de un tercero, que es el mandato. El mandato es un contrato en el cual una persona se obliga a prestar un servicio en beneficio de otro. Contrato de seguro es un contrato en el cual una empresa aseguradora realiza un acuerdo con un cliente por el pago de una prima en el cual se asegura que se presenta un posible siniestro amparado en el contrato, la aseguradora será responsable por una cantidad de recursos. El contrato de fianza, en este contrato de fianza hablamos nuevamente de un contrato, ¿sí?, por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si este no lo hiciera. La comisión es una especie de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a ello la ejecución de uno o varios negocios. Es importante señalarlo y establecerlo, ¿sí?, en nombre propio, pero por cuenta ajena. ¿Sí? Es un dato importante a considerar. La mediación, eh, la mediación consiste, ¿sí?, en los servicios de búsqueda, de localización, de aproximación para futuros contratantes. Es decir, que una persona es contratada con la intención de buscar generar vínculos o intereses entre dos personas para que estos puedan generar o firmar algún tipo de contrato. Y por último, para esta clase, por lo menos, estaremos hablando de la agencia. La agencia consiste, pues, en delegar una función en la cual una persona se compromete ante otra a realizar de manera constante y continua ciertas actividades, ¿sí?, que permitan entonces generar o realizar trabajos de intermediario sin asumir los resultados que se puedan tener. Muy bien, pero vamos entrando entonces en la temática de uno de ellos, que es el comisionista y lo que tiene que ver con el pago del impuesto al valor agregado. Es muy importante identificar aquí que el pago del IVA, el traslado del IVA, dependerá a quién o a qué tipo de persona se le ofrezca el servicio. En el caso de que se ofrezca el servicio a una persona física, el comisionista trasladará el impuesto al valor agregado por cuenta del comitente. Pero, ¿qué sucede si el servicio del comisionista es ofrecido a una persona moral? El comisionista concederá a su cargo y trasladará al comitente el impuesto correspondiente. Es importante señalar que aquí dependerá el pago del IVA o el traslado, mejor dicho, el IVA, dada la actividad a quien se le está ofreciendo. Y nos pasamos al contrato de obra. En este sentido, quien traslada el impuesto es el contratista. Importante señalarlo, a cargo del cliente. Vamos a pasar al tercer elemento de esta relación tributaria que tiene que ver con la base. Recuerden que la base es el valor de los actos o actividades. ¿Qué nos dice? Muy bien, el artículo 18 de la ley del impuesto al valor agregado señala los que la base será el valor total de las contraprestaciones pactadas. Es un dato muy importante. Pero además es posible sumarle aquellas cantidades que se carguen o se cobran a quien reciba el servicio por otros impuestos, derechos, viáticos, gastos de toda clase, reembolsos, etc. En el caso, ¿sí?, del segundo párrafo, ¿qué nos dice? Pago de miembros, socios, asociados. Tratándose de personas morales que presten servicios preponderantemente a sus miembros, socios, asociados, los pagos que estos se efectúen, incluyendo aportaciones al capital, para absorber las pérdidas. Quisiera nada más hacer un comentario que omití, ¿sí?, en el caso de
de las actividades que se consideran como prestación de servicio, habrá que señalar que la ley en sus últimos, señala, ¿sí? En sus últimos dos párrafos, voy a regresarme para que quede más claro, ¿sí? El artículo 14 establece que no se considerará prestación de servicios aquellas actividades asalariadas, es decir, cuando se realiza un tipo de trabajo con una remuneración establecida, en este caso, los trabajadores. Ni tampoco aquellos con naturaleza de actividad empresarial. ¿Esto qué significa? Que sean que los ingresos se realicen por actividades que tengan que ver con el comercio, con la industria, con la ganadería, con la cuestión pesquera, silvícola. De acuerdo, nada más quise regresar a esta parte porque es un dato importante, es decir, no se considera prestación de servicios a los asalariados ni a aquellos que realizan actividades empresariales, de naturaleza empresarial. ¿En qué momento nace la obligación? Es muy claro el artículo 17 y el primero B de la ley del impuesto al valor agregado, y lo quise definir en tres partes. El primero habla sobre el momento que efectivamente se cobren las contraprestaciones. Este es un dato muy importante. Mientras no exista un anticipo, un depósito, una transferencia o cualquier cantidad, no podemos señalar que existe la obligación del pago al impuesto al valor agregado. En el caso de intereses, se deberá pagar el impuesto conforme esto se devenga. Ese es un dato clave. Y como tercer punto, tratándose de la prestación de servicios de forma gratuita, repito, por los que se deba pagar el impuesto, se considera que se efectúa dicha prestación en el momento que se proporcione el servicio, siempre y cuando sean de forma gratuita. ¿Qué se considera o cuándo se considera que la prestación del servicio se lleva a cabo en el territorio nacional? Considere estos párrafos para comentarlos y subrayé en rojo el momento oportuno o el momento clave. Hablamos en el primer apartado, si se considera que se presta el servicio en territorio nacional cuando en el mismo, aquí está la parte clave, se lleva a cabo total o parcialmente por un residente en el país. El transporte internacional, cuando el mismo se inicie el viaje, incluso de ida y vuelta, en donde en territorio nacional, independientemente de la residencia del portador. La transportación aérea internacional se considera que únicamente se presta el 25% al servicio en territorio nacional. El cuarto párrafo, tratándose de los servicios digitales a que se refiere el artículo 18C de esta ley, aquellos que sean prestados por residentes en el extranjero sin establecimiento en México, se considera que el servicio se presta en territorio nacional cuando el receptor del servicio se encuentra en dicho territorio. Las exenciones. Es importante señalar que también la prestación de servicios ofrece exenciones. La actividad de prestación de servicios ofrece exenciones en términos del pago del impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son estas? Las comisiones y contraprestaciones por créditos hipotecarios para adquisición, ampliación, construcción, reparación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro o en su caso las instituciones de crédito a los trabajadores por las administraciones de recursos provenientes de los sistemas de ahorro para el retiro, los servicios gratuitos, excepto cuando los beneficiarios sean miembros, aquí está la parte clave, socios asociados de la persona moral que presta el servicio. Es decir, no todos los servicios gratuitos se consideran exentos. Los servicios de enseñanza prestados por la Federación, el Distrito Federal, estados y municipios, el transporte público terrestre de personas
que se preste exclusivamente en áreas urbanas, suburbanas o en zonas metropolitanas. Es muy importante esta parte, es decir, que el servicio público es una prestación de servicio, pero está exenta al pago del impuesto al valor agregado. Encontramos otra como el transporte marítimo internacional y bienes prestados por personas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, no siendo aplicable aquí el cabotaje en territorio nacional, seguros agropecuarios y de vida, es decir, hablamos de los seguros, sí, pero estos están exentos cuando tienen que ver con el seguro de vida, ¿sí? Es decir, la cobertura de vida. Muy bien. Hablamos también, entre otros, de los servicios profesionales de medicina, servicios de medicina, hospitalarios, radiología, de laboratorio y estudios clínicos que presten los organismos descentralizados, contraprestaciones que obtengan los autores por autorizar su publicación en periódicos y revistas, así como por otorgar licencias temporales de uso a terceros. Muy bien, con esto prácticamente estaremos terminando esta presentación